El mamba comienza en un pueblo, cuya pobreza se hacía notar en el interior de las calles. Los niños huérfanos estaban por todos lados, y la vida es más dura que un filete mal cocinado. En eso, aparece nuestra prota, quien era víctima de burlas por parte de otras niñas a causa de su olor corporal, llamándola Seili sucia. Y es que nuestra pequeña Sally tiene un pasado tan trágico como en una telenovela coreana. Fue abandonada por sus padres y vendida a un teatro como criada a una edad en la que la mayoría de nosotros aún luchábamos por aprender a atarnos los zapatos correctamente. Pero no fue hasta que cumplió los 17 años que todo cambió para ella, pues sus atributos se hicieron más voluptuosos. La prota creció y se convirtió en una hermosa mujer, una verdadera obra de arte a los ojos de los hombres. Sin embargo, su destino tomó un rumbo oscuro cuando el director del teatro, una persona codiciosa, decidió esperar hasta que cumpliera los 18 años para transformarla en una bailarina que pudiera deleitar a la audiencia con su deslumbrante belleza y sus habilidades de baile. Esta decisión marcó el inicio de un camino lleno de sacrificios para la pobre prota. El director sometió a la joven a extensas horas de práctica, sin permitirle descanso. Además, era víctima de crueles maltratos cada vez que no cumplía con las exigencias del director. Para él, la protagonista no era más que una marioneta, un medio para obtener grandes sumas de dinero a través de su talento y atractivo. La explotación de Seili se convirtió en una cruel realidad, donde su bienestar y su felicidad quedaron en un segundo plano frente a las ansias de lucro del director. En poco tiempo, nuestra prota se convirtió en una de las bailarinas más famosas de la capital. Su belleza cautivaba a cada joven que la veía. Los admiradores la colmaban de joyas y afecto, pero ella no permitía que sus emociones se involucraran. Su rostro siempre lucía una sonrisa, que en realidad escondía su negativa a enamorarse. Entonces, nuestra prota era un auténtico desafío para sus pretendientes, quienes se esforzaban al máximo por conquistar su corazón, aunque parecía más difícil que encontrar una aguja en un pajar. La protagonista era como un imán para los hombres, pero las mujeres, por otro lado, sentían una molestia hacia ella. Algunas la llamaban vulgar, otras la miraban con envidia y murmuraban sobre ella, pero después de vivir una vida tan dura, la prota estaba acostumbrada a malos tratos y feas miradas. Y tras estar exhausta de simplemente ser tan bella, la prota, luego de unas cuantas horas de sonreír y rechazar el amor, empezó a sentir una fatiga severa y tras cerrar y abrir sus ojos, su mirada se fue como un imán, directamente hacia un hombre guapo, cuya belleza enamoraba a más de una, pero este hombre no era cualquier don Juan, y es que, era el duque Esteban, quien pertenecía a una de las familias más prestigiosas del imperio, siendo muy famoso y todo un enigma de persona, ya que rara vez se podía ver en banquetes que no fueran hechos por la familia imperial. Y así, tras cruzar miradas con aquel apuesto hombre, nuestra protagonista, quien se negaba rotundamente a sentir algo por alguien, comenzó a experimentar en su corazón un latido súper rápido. Era una sensación poco conocida para ella, y es que, de la manera más dramática, parecía que el amor la había golpeado a la puerta. Y todo esto resultaba impresionante para alguien que rechazó a hombres por montones, esquivado el amor con una habilidad impresionante, pero ahora, ante el duque, su corazón actuaba como si el único aire que quisiera respirar fuera el de él. Desde ese día, Seili quería ver una vez más a aquel hombre con quien compartió miradas en una sola ocasión, pero era el duque de quien estamos hablando, no era alguien a quien se le podía agendar una cita y ver cada vez que ella quisiera, causando una tristeza profunda a la enamorada prota. Luego, como si fuera un milagro, dos hombres vinieron a buscarla, pues ella le había generado curiosidad al duque Esteban y la quería conocer, haciendo que la prota de inmediato gastara sus ahorros en comprar ropa y maquillaje digno para ver a un hombre tan importante. Esa noche, nuestra prota lucía su mejor traje al llegar a la mansión del duque Esteban. Este la esperaba sin mostrar ninguna emoción, y con solo tener cerca su presencia hizo que Seili se sintiera como si su cabeza estuviera a punto de salir volando por la emoción. Aunque por fuera mantenía la calma y la compostura, por dentro, estaba como un niño con juguete nuevo. Finalmente, llegó el momento de encontrarse cara a cara. Seili hizo una pequeña reverencia ante el duque, quedando frente a frente en un momento silencioso lleno de expectación. Nuestra prota decidió romper ese silencio ofreciéndole bailar, como si esa fuera la única palabra que su cerebro pudiera formar en ese incómodo momento. Sin embargo, para sorpresa de Seili, el duque Esteban, que había permanecido en silencio hasta ese momento, extendió su mano hacia ella y la agarró con firmeza y determinación, como si estuviera a punto de comenzar un baile épico. Esa misma noche,
sí hubo un baile épico, pero entre las sábanas, y es que Seili y Esteban hicieron el delicioso, algo bastante repentino, pues fue algo muy rápido, ya que solo se habían visto una vez. A pesar de esto, ella lloraba de emoción, feliz de haber encontrado el amor con el hombre que deseaba. Pero como en todos los cuentos de hadas, este también tenía que tener un final, y ese momento llegó cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Para Seili, el amanecer llegó más rápido de lo que esperaba, y llena de frustración, apretó las sábanas que habían sido testigos de su noche inolvidable. Sin embargo, de manera inesperada, Esteban tomó su mano y con calma le hizo una pregunta sorprendente, le preguntó si le gustaría ser su concubina. Esta pregunta cayó como un balde de agua fría sobre la prota, dejándola completamente sorprendida. Y Esteban, tras volver a hacerle la misma pregunta, pues Seili aún no le daba una respuesta ya que aún estaba digiriendo lo que acababa de pasar, solo consideraban el problema que eso sería, pues significaría estar bajo la sombra del duque, mientras que éste aparentaba estar feliz con cualquier otra mujer, esperándolo en las sombras, implicando que será blanco de burlas y desprecios, ya que ser la amante no es que sea bien visto por la sociedad. Pero, a pesar de todos los contras que deberá enfrentar, solo piensa en que no quiere dejar a su nuevo amor, y cuando uno está enamorado es bien tonto y no sabe lo que hace, pues acepta el ser su concubina, para así poder estar a su lado, siendo oficialmente la concubina del duque Esteban, sin saber todo lo malo que le aguardaba. Y con un trágico y horrible final, la prota estiró la pata a los 20 años, en la flor de su juventud, siendo un evento injusto e inesperado, sin dar muchos detalles del autor de tan espantoso acto. Tristemente se fue con Diosito sin volver a ser amada nuevamente por el hombre que le había robado el corazón. Y bueno gente, hasta acá el manhwa, no olviden darle like y suscribirse. Mentira gente, hay prota para rato, y es que Diosito al ver que la pobre prota no tenía un momento de felicidad y ya cuando por fin lo obtuvo, le arrebataron la vida, decidió darle otra oportunidad, volviendo nuevamente a la edad cuando era una niña que aún era una criada del teatro, volviendo a tener 16 años, antes de ser una famosa y deseada bailarina, por lo que Seili no despreciaría su nueva vida, así que se asegurara de no volver a vivir la miserable vida de antes, para así no pasar aquella terrible injusticia nuevamente, por lo que está dispuesta a arriesgar su futuro con Esteban, para que ahora todo sea diferente. Y volviendo en sí, tras ser llamada por una vieja amargada y gritona, que le ordenó limpiar el camerino, recordó lo fea que fue su niñez, tras ser tratada como un objeto y no como una niña, llevando regaños y órdenes todo el día, además de las constantes burlas y maldades que le hacían sus compañeras. La prota, al llegar al camerino, y antes que la vuelvan a regañar, no los recordaba tan oscuro por lo que iba a abrir las cortinas, hasta que una voz detrás de ella le ordena que las dejara así, y tras voltear, una señorita consumida por la melancolía estaba sentada cabeza abajo, siendo la primera vez que la prota la ve, por lo que no sabía quién era ella, así que tuvo que explicarle que le habían ordenado a limpiar el camerino, pues esa noche tendrían una presentación especial. Y la joven, mostrando interés ante aquella presentación, levanta la cabeza y confirma el acto que se llevará a cabo, y será aquella misteriosa joven la bailarina que participará en aquella actuación, todo para deleitar y entretener a un invitado especial que recibirán. Esa joven, llamada Sara, era una bailarina nueva, siendo objeto de admiración y celos por muchas mujeres, era la sensación del momento, por lo que tenía muchos fans detrás de ella que la halagaban a cada instante, pareciendo una vida de ensueño, hasta que, se metió con el tipo equivocado, pues ese hombre se había obsesionado tanto con ella, al punto de esperarla delante del escenario antes y después de terminar su show, acosándola e incomodándola por completo, por lo que la pobre joven se sentía ya obstinada de ese sujeto, que desearía darle una paliza para que la deje en paz. Y Sara, sin percatarse de la presencia de la prota, continúa diciendo malas palabras, hasta que cae en cuenta que estaba allí, sintiendo vergüenza por haber confesado todo lo que estaba ocurriendo, pero no sabía que estaba hablando con una experta en el tema, pues la prota en su otra vida, tras ser una mujer tan deseada por muchos hombres, llegó a tener muchos acosadores desalmados, y no podía quejarse al respecto ni hacer nada, pues se llevaba una paliza si lo hacía, por lo que la prota, para evitar que Sara viva esa experiencia, decide ayudarla. Al día siguiente, Seili, siendo Cenicienta como todos los días, se pregunta cómo le habrá ido a Sara en su presentación, hasta que fue interrumpida por Lily, una niña que junto con otras más fastidiaban a la prota sin ninguna razón. En esta ocasión, derriba un balde de agua sucia sobre el piso que ya Seili había limpiado.
A lo que aparece la vieja amargada, gritando como siempre, por lo que Lily acusa a la prota de supuestamente haber cometido un error, por lo que la vieja se molesta y la agarra a la fuerza, llevándosela para castigarla. Pero como un ángel caído del cielo, aparece Sara en ese momento, y abraza a la prota, causando asombro en la vieja y las otras niñas, y Sara solo le agradece a Seili por haberla ayudado ayer, y es que le enseñó un estiramiento para poder dormir mejor, por lo que de manera de agradecimiento le puede pedir lo que sea, a lo que la prota, aprovechando que puede ser lo que sea, le pide en convertirse en su sirvienta personal. Y tras aquella propuesta, Sara se queda un poco extrañada sin entender mucho, pues el origen de aquella petición es que la prota pueda vivir con ella y pasar desapercibida para no convertirse en bailarina y así no volver a vivir su vieja vida. Pero Sara, tras caer en cuenta, se maravilla ante aquella petición, por lo que se lleva a su nueva sirvienta consigo, no sin antes amenazar a Lily y su grupo de que no deben volver a meterse con Seili, y no sin antes colocar la cereza del pastel, pues al ver unas cubetas con agua sucia las patea ordenándoles a aquellas niñas que limpien bien, haciendo que esa agua sucia caiga en los zapatos de Lily, y ésta se pone furiosa ante aquel acto, prometiendo vengarse de la prota, pues el haberse convertido en la sirvienta personal de Sara no la salvará de pagar por lo que hizo. Seili ya en los aposentos de Sara, estas pueden hablar con toda la tranquilidad, por lo que Sara le agradece por la idea de cómo deshacerse de los acosadores, pues la mejor forma es que sus esposas se enteren, haciendo que éstas hagan todo el trabajo sucio, siendo lo del masaje una excusa para que nadie se entere en realidad de aquella fechoría, siendo toda una idea maravillosa que aprendió la prota en su otra vida, tras lidiar con tantos hombres acosadores. Pero Seili también le quiere pedir otro favor a Sara, y es que le confiesa que no quiere ser bailarina, pues al estar muy cerca de la señorita el director se fijaría en la prota haciendo que vuelva a caer en un círculo vicioso, por lo que Sara se ríe del comentario, hasta que se da cuenta que Seili tiene potencial para hacerlo, por lo que de manera muy tranquila le dice que ningún niño está allí porque quiera estarlo, sino porque no tienen otra opción, así que le asegura impedirlo lo más que pueda. Siempre y cuando la prota la ayude a ella también, dándole consejos cuando lo amerite. Tras todo eso, una amistad entre sirvienta y ama se forja, donde ambas se ayudaban mutuamente, ya que Seili obtenía protección por parte de Sara y así nadie se metía con ella y lo más importante podía mantenerse lejos de su vida de bailarina y mientras tanto, Sara aprendía cosas nuevas y muy útiles por parte de su sirvienta. Y como en un abrir y cerrar de ojos, 4 años pasaron, Seili se había convertido ya en toda una señorita con unas curvas de ensueño, pero ésta las disimulaba colocándose mucha ropa. En eso, aparece Sara toda emocionada, con una invitación muy especial y diferente al resto, pues al convertirse en una gran bailarina recibía muchas invitaciones, pero esta era única, y la prota al abrirla se horroriza al darse cuenta de que era una invitación para aquella fiesta donde conoció a Esteban por primera vez. Pero Sara, sin tener la más mínima idea de lo que le aguardaba, se emociona, pero se asusta tras haber recibido una invitación a una fiesta dentro de una semana por parte del marqués, pero la prota, preocupada por su ama y amiga, le pide que no vaya, pues si va conocerá al duque Esteban, lo verá, se enamorará a primera vista y una serie de eventos muy desafortunados le seguirían a eso, tal como lo vivió Seili en su vida pasada. Quizás la esté ayudando para evitar que Sara pase por un trágico futuro, o simplemente quiere evitar que el hombre que alguna vez amó esté con otra mujer. Pasada ya una semana, la prota preocupada le vuelve a preguntar a su ama si estaba segura en ir, y ésta le contesta que lo está, y al terminarse de arreglarse y con aire de emoción e ilusión se despide de Seili y se va a su fiesta con el duque, dejando a la prota sola y preocupada por ella. Esa misma noche, siendo fría y lluviosa, Seili no puede dormir, pues está preocupada de que Sara siga los mismos pasos que ella siguió en su vida pasada, que a la final la hizo llegar a caer en aquel horrible final. Pero de repente, la puerta se abre lentamente y entra Sara toda mojada e ilusionada, pues se había enamorado de alguien. Por lo que el amor está fuera, gente, es solo evitarlo a toda costa para no terminar como un tonto enamorado e ilusionado. Y desde ese día la señorita Sara cambió, pues ahora no recibía ninguna invitación, no se presentaba en sus actos, y se quedaba mirando en la ventana esperando que su príncipe azul llegue a rescatarla, como si esas cosas pasaran. Pero inesperadamente, aparece el director del teatro, y es que un sirviente de la familia de Esteban ha venido a buscar a Sara para llevársela, siendo exactamente igual lo que le pasó a Seili aquella noche que tuvo su momento íntimo con el duque, por lo que la prota entiende que el destino que ella tanto ha evitado, ahora recae en su ama, pero considerando que lo mejor es prevenirla se da cuenta que ella está feliz y enamorada,
y un corazón enamorado no hace caso a nada ni a nadie, por lo que evitar aquel reencuentro será algo egoísta de su parte. De repente, Sara con lágrimas en los ojos expresa que no quiere ir, pues no quiere ser tocada por otro hombre, siendo una respuesta que la prota no se esperaba, pues quiere decir, que en realidad la señorita Sara no se enamoró del duque Esteban sino de otro hombre. Mientras tanto, en la mansión del duque, este se encontraba en su oficina hasta que fue interrumpido por uno de sus sirvientes quien le dice al duque que ya le avisó a la duquesa, es decir la esposa de Esteban, que su marido pasará la noche con otra mujer, por lo que obtuvo de respuesta por parte de ella, fue que se riera y mostrará desigualdad ante eso, por lo que el duque, todo guapo y suculento en todo su esplendor, pregunta por la mujer que en su habitación recibirá esa noche, mientras que se fija que su solicitud de divorcio fue rechazada, dejándonos con la duda de la razón para que ese papucho se quiera divorciar y por qué su esposa se muestra indiferente ante eso. Por otra parte, en un carruaje rumbo a la mansión del duque, Sara le dice a la prota que no sería correcto hacer eso, pues Seili pretende sacrificarse y pasar la noche con el duque, como si eso fuera un castigo, cualquier cosa, conozco a alguien que se puede ofrecer como voluntario y no diré quién soy. Continuando con Seili, ésta se arrodilla ante su ama y amiga, y le dice que debería ser feliz con la persona que escogió, pues a la final, la prota por cualquier camino que tomé parece ser que todos llevan hacia el duque, siendo este parte de su destino. Luego de aquel corto viaje, una vez al frente de la mansión, les avisan a ambas señoritas que ya han llegado y que pueden bajarse, por lo que Sara le pide a la prota que no lo haga, pero esta no permitirá que su amiga tenga que sufrir y pase por un horrible destino que no se merece, por lo que la prota ya consciente de su destino, solo le agradece a Sara por todo, mientras que se baja del carruaje y ve a la única persona que la ayudó y acompañó a alejarse para ser feliz con la persona que ama. Y la prota, tras ser informada que el duque la estaba esperando, se acerca al sirviente quien no estaba al tanto del cambio, y este le pide que se quite la capucha, pero la prota se niega, pues así descubrirían que no es la persona que estaban esperando, por lo que después de tanto insistir al final el sirviente accede y la deja pasar. Una vez adentro, la mansión era un lugar grandísimo, lleno de cosas lujosas, pues no se podía esperar menos de la casa de un duque tan importante para el imperio, y tras llegar a la habitación, el sirviente, que por cierto se llama Evan, le advierte a la prota de no hacer ninguna tontería, pues su amo no es persona de dejar pasar algún mal acto, pero Seili ya conocía muy bien a aquel hombre, por lo que estaba preparada ante cualquier situación. Y tras abrirse la puerta de aquella habitación en la que alguna vez estuvo, aquel hombre guapetón la estaba esperando, por lo que la prota de inmediato dudó de hacer eso, como si a esas alturas tuviera otra opción, pero solo pedía no enamorarse en esta vida de ese hombre. Al estar dentro de la habitación, la prota se quita la capucha y saluda al duque como Seili, la criada que sirve a la señorita Sara, con una ligera reverencia, luciendo su vestido de sirvienta. A mi parecer al menos la prota debió haberse arreglado un poco para presentarse mejor ante el duque. Pero este, simplemente lo toma como broma y le vuelve a preguntar a Evan por la mujer que iba a pasar la noche con él, a lo que el sirviente sin saber dónde meter la cara, aseguraba que habían revisado en haber traído a Sara, pero que iba a buscarla inmediatamente, pero la prota interrumpe y le dice que la señorita Sara se fue con la persona que amaba. Tal comentario hace que el duque se sorprenda, por lo que la prota le dice que a la final no habrá mucha diferencia si fuera con Sara o con ella, pues él quería pasar la noche con una bailarina, haciendo que éste se enoje ante tan comentario y ante aquel inesperado cambio. Como un recuerdo del duque, en aquel baile donde Sara fue invitada aquella noche, Esteban había oído que se había divorciado y que supuestamente se había enamorado de una concubina, haciendo que la duquesa dejara de asistir a los eventos sociales, siendo una historia que él mismo no estaba al tanto y que él tampoco había vivido, por lo que al ver a Sara consideró que sería una buena opción usarla para hacer real esos rumores y así usar de excusa su nueva relación, el motivo de su divorcio con la duquesa. Y volviendo al presente, Seili, astuta y segura de saber lo que piensa el duque, sabe que él no quiere solamente pasar la noche con una bailarina, sino tener una relación más especial, siendo ella la más adecuada, pues se creará el rumor que él está con la criada de una bailarina, siendo más estimulante para la gente para que sigan hablando de su supuesta relación, haciendo que Elise, la duquesa, al saber que la sociedad la considere una mujer que no muestra vergüenza ante los actos de su esposo, sea un buen blanco para las críticas y chismes, algo fatal para ella y su reputación, pues ella le gusta vivir del que dirán. Y tras ver a la prota, que es inteligente y no se deja intimidar ante los nobles,
sería una excelente amante falsa, por lo que si ella se llegase a bañar y arreglar adecuadamente se vería bien, haciendo que el rumor se haga más cierto cada vez más. Pero como nada es gratis en esta vida, y favor con favor se paga. Esteban de inmediato le pregunta a la prota qué es lo que quiere a cambio, por lo que ella le pide que una vez que el trabajo esté bien hecho, le dé su libertad, siendo una petición algo rara, pues la mayoría de las personas pedirían dinero, joya, honor, tierras o incluso el apellido de la familia Esteban, siendo un gran privilegio para quien lo porte, además de un gran estatus dentro de la sociedad. Pero Seili niega querer alguna de esas cosas, por lo que solo pide su libertad para ir donde ella desee, a lo que el duque accede ante tal petición. Y tras tener la promesa del duque de su libertad como pago una vez que ya haya finalizado su trabajo, se da cuenta que, en esta ocasión, a pesar de que el duque está de por medio como su vida pasada, esta vez, su vida será diferente, definitivamente sobrevivirá en ese lugar. Y tras haber aclarado los puntos más importantes, Esteban se sienta con Seili para explicarle la razón por la que quiere una amante falsa, y es que desea divorciarse de su esposa, la duquesa Elis Esteban, quien es considerada una mujer muy hermosa, con una apariencia angelical, de personalidad cariñosa y es la persona con más estatus dentro de la sociedad, por lo que no será un hueso fácil de roer y que aceptará el divorcio de manera tan fácil. En eso, un recuerdo de su vida pasada le llega a la prota, pues resulta que esa duquesa no es tan angelical y cariñosa como decían, ya que ella torturó a la prota por haberse enamorado del duque, y todo por meterse en el mundo social, algo que Elise no soportó, pues una simple bailarina no podía opacar a la gran duquesa Esteban, reflejando que la prota era un juguete y nada más que solo será utilizada cada que el duque lo desee, sentimiento que la acompañó hasta el final de su primera vida. Y volviendo al presente, la prota promete hacer lo mejor posible para desempeñar su papel como amante, mientras que piensa que, en esta vida, su relación con Elise será diferente, quizás no se vaya a dejar intimidad ante esa mujer, o se vuelvan amigas que comparten el mismo hombre. Y tras haber aclarado todos los puntos sobre la supuesta relación, el duque manda a bañar a Seili, pues si van a pasar su supuesta primera noche, debe bañarse para poder dormir en la cama, asegurándole que no habrá ninguna clase de contacto, solo debe asegurarse de interpretar bien su papel de amante ante las demás personas. Pero Seili no se quiere bañar y así cochina se quiere quedar, por lo que se duerme en el sofá, haciendo que el duque se siente cerca de ella y considere la posibilidad de ser una buena compañera para él. Mientras que Seili fingía estar dormida, para así evitar otro tipo de encuentro incómodo, además que aún debe pensar muy bien en lo que se está metiendo y cómo podrá resolverlo para seguir con vida. Después de unos besos apasionados, las cosas tomaron un rumbo inesperado. La noche fue un torbellino de pasión y travesuras, todos los manuales de etiqueta y modales esa noche salieron volando por la ventana, pero lástima que solo fuese un sueño por parte del duque, siendo una sorpresa para él, el haber soñado con esa misteriosa mujer, que claramente es la prota, pero él no la reconoce, quizás leves recuerdos de su vida pasada le llegan a la mente o algo por el estilo. En eso, Seili lo interrumpe preguntándole si se encontraba bien, después de todo, se veía muy alterado tras aquel sueño, y más al haberse quedado dormido. Pero la prota, empieza manos a la obra, al hacer que su plan de amante funcione, y como todo estaba fríamente calculado, se debe arreglar la cama antes que los demás lleguen, pues la criada que ordena la habitación, por lo general son muy detallistas, pues observan cuidadosamente donde sus amos duermen, para así saber si han dormido cómodamente o no, así que, ya con eso podrían detallar si un hombre y una mujer tuvieron una noche de delicioso, así que la cama tendría que verse desordenada para así aparentar lo mejor posible. Por lo que la prota de inmediato le propone a Esteban rodar encima de la cama de manera que se vea desordenada y además conserva el olor corporal de ambos, una idea grandiosa hasta que una voz habla por detrás de la puerta, era Marta, la criada más allegada de la duquesa, quien por esta ocasión ha venido a verificar que el duque haya pasado bien la noche, siendo una orden de la mismísima duquesa, algo muy enfermo, pues quien en su sano juicio mandaría a verificar que su esposo haya tenido una buena noche con la amante. Y el duque, tras considerar mandarla de regreso, la prota le jala al papucho de Esteban sutilmente el hombro y este de inmediato dejar pasar a Marta. A lo que al entrar se da cuenta que el duque estaba efectivamente en la cama en compañía de la prota, algo que ni la misma duquesa podía hacer, y como a Seili le encanta el mundo arder, al estar con poca ropa en los brazos de Esteban empezó a actuar diciendo que le dolía el cuerpo por lo de anoche,
a lo que éste le ordena llamar al médico para que revise el dolor que siente por aquella supuesta noche de locuras, haciendo que Marta, incrédula de lo que acaba de ver, se retira para ir a contarle a su dueña. Y tras quedar completamente solos, la prota se disculpa por haber estado en poca ropa delante de él, pero lo consideró algo apropiado para que se vea más creíble. Y tras eso, la prota le pregunta que, si en el futuro no habrá problemas con tener ese tipo de contacto sin llegar a pedir permiso, siempre y cuando la situación lo amerite, pues de no ser así, evitar tener algún contacto físico será lo mejor, pues toda esa imitación es superficial y profesional, dejando sorprendido y muy disgustado al duque, pues no se imaginaba que la prota no tendría ningunas intenciones de querer tocarlo. Tiempo más tarde, Evan se encontraba esperando afuera de la habitación a la prota, quien sale con un tierno vestido parecido a una colegiala, a lo que ella le agradece por la ropa, haciendo que Evan sienta admiración por su personalidad tan gentil y humilde. Pero la prota, recordando su vieja vida, le tenía cierto cariño, pues en su vida pasada, él le hacía favores y estaba pendiente de ella. Y Evan, tras confirmarle que le han preparado un anexo para ella sola, le dice que antes de ir para allá, la prota debe ir a conocer a la dueña y señora de la mansión, la duquesa Elis Esteban. Luego, al dirigirse hacia los aposentos de la duquesa, Evan aconseja a la prota, que, al haberse convertido en la amante oficial del duque, vivirá en la mansión como la concubina, por lo que es probable que verá todas las mañanas a Élise, por lo que un buenos días sería suficiente entre ellas, para no forzar una interacción que jamás ocurrirá. Y al llegar a la puerta de los aposentos, una linda mujer de cabellos dorados la estaba esperando, y mostrando su versión más tierna, la duquesa con un tono de sarcasmo le pregunta si era la mujer con la que su esposo tenía una aventura, a lo que Seili, muy decente, hace una leve reverencia y se presenta. Y fingiendo ser una esposa preocupada por el bienestar de su marido, le pide a la prota que lo cuide bien, pues es difícil tratar con él y una sola persona no puede lidiarlo sola, y tras algunas pequeñas preguntas, Seili recordó aquel mismo interrogatorio y lo que le había dicho en aquella vida pasada, pero en esta vida, era más astuta e inteligente, por lo que una sonrisa bien fingida y una preocupación bien actuadas no bastaba para esconder la verdadera identidad de la duquesa de Esteban, por lo que las palabras se quedaron cortas entre ellas y el ambiente se tornó incómodo. La duquesa la mandó a retirarse. Y ya una vez a solas con Marta, su servidumbre de confianza, la duquesa la abofetea, simplemente porque Marta le había dicho que la prota era un desastre, pero ya al verla en persona, se da cuenta que en realidad su apariencia es algo desarreglada, pero una vez que se arregle mejor, el duque podrá ver lo hermosa que es y ser feliz con ella. Haciendo que la duquesa entienda los planes de su esposo, pues al creer que tomar como concubina a una criada de un teatro, hará que le pida el divorcio a él por vergüenza, no se lo colocará tan fácil. Y al pensar en la criada que debe tener la mujer con la que ella comparte el marido, le pide a Marta que le avise cuando esté decidido, pues usando la expresión de matar con agua caliente el gusano, le pregunta a su criada cómo pudo haber cometido tal error, mientras que despiadadamente dejaba caer su té caliente encima de los pies de la pobre Marta, quien no podía hacer ni decir nada, pues le iría mucho peor. Al día siguiente, la linda prota, después de haber tenido un refrescante baño con agua caliente, es interrumpida por una criada, quien se presenta como Daisy y quien se hará cargo de ella a partir de ahora, a lo que la prota de inmediato la reconoce, y tras ver cómo ésta estaba asustada y nerviosa, temblando mientras sujetaba la tetera con té caliente, la prota de inmediato en un tono retador le pregunta la parte del cuerpo que le pidieron que vertiera esa agua caliente, por lo que deja a Daisy asombrada, pues ya la prota se veía venir que a esa criada la hayan mandado a quemarle el rostro. Y tras aquella exclamación, Daisy no hace nada más que pedir disculpas, dando a entender que es verdad lo que pretendía hacer, pues la prota sabía eso, debido a que en su vida anterior le ocurrió eso, pues una criada le salpica sin querer agua caliente en su rostro, situación que pudo evitar pues si no hubiera tenido que vivir después con una horrible quemadura en la cara. Y la prota, sabiendo usar la intención de querer quemarle la cara a su favor, le dice a Daisy que la perdona, pues a la final no ocurrió nada, y le pregunta quién le ordenó hacer ese horrible acto, pero la joven solo se excusa diciendo que es torpe, pero la prota es más inteligente y astuta, así que le advierte que no le dirá nada a Marta, pues Seili ya se esperaba que fuera una orden de Marta persuadida por la duquesa, todo siempre y cuando no vuelva a ocurrir, pues para la próxima no se quedará con los brazos cruzados, por lo que la mejor opción para la criada era hacer lo que la prota decía para así evitar problemas. Mientras tanto, el duque Esteban se encontraba en su oficina haciendo su trabajo de rutina,
pero parece que estaba algo distraído pues ya había perdido el contexto en varias ocasiones, por lo que solo podía ver en sus hojas el reflejo de aquella mujer con la que tenía sueños húmedos y el parecido con Seili. Pero de repente llega Evan agitriado y preocupado exclamando que la señorita Seili había dicho que había sufrido de quemaduras importantes, por lo que al duque de inmediato se preocupa por su falsa amante, mandando a llamar con urgencia al doctor para que revise a la prota. A lo que Esteban ya se esperaba algo como eso, pues tarde o temprano la duquesa Ellie se iba a hacer algo que colocara la vida de Seili en peligro, pues esa mujer era muy despiadada y era capaz de quitar de cualquier manera todo aquello que se le atraviese en el camino para lograr lo que quiere. Y bueno gente, hasta acá el manhwa, una historia muy interesante llena de pasión, desilusión, traición, avaricia, mentiras y mucho más. Dejándonos con muchas dudas, y con muchas ganas de seguir conociendo la historia de Seili, la falsa amante del duque, quien Diosito le dio una segunda oportunidad para poder encontrar su destino, y poder ser libre y feliz algún día, después de haber vivido una infancia tan cruel llena de injusticias y maltratos. Pero lo más importante, será que Esteban se dará cuenta que aquella mujer en sus sueños en realidad es su concubina y éste se dará la oportunidad de demostrarle su lado tierno y romántico que todos nos gustaría ver y sobre todo la prota le corresponderá ese amor, después de haber sido un juguete para él en la vida pasada. Esperemos que en los próximos capítulos podamos resolver todas esas dudas.